Bienvenidos a Legado 49, platicando de los 49ers. Y bienvenidos de regreso aquí a Legado 49, qué gusto que ya estén de vuelta con nosotros. Gracias por todo lo que comentan, por todo lo que dicen y por todo lo que sugieren. Muy amables, como siempre. Y pues ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de los 49ers, seguir hablando de lo que sucede, de lo que se especula, los rumores. Porque esos nunca van a dejar de existir, y menos cuando siempre conllevan un jugador así. Bien, estamos en una semana donde realmente hay poca información en cuanto a lo que sucede en el equipo, pero están en los OTAs, así que afortunadamente llegó prácticamente la inmensa mayoría de los jugadores. Y eso me gusta, eso quiere decir que hay cierto interés, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede y cómo vamos a proceder. Pero la historia de la semana en la NFL es esta. Julio Jones, más allá de la de Aaron Rodgers, que continúa en stand-by, si va a llegar a algún equipo, si no, el eterno que si se va a los Broncos. Si en verdad los Packers quisieran hacer algo, pues yo creo que hay 20 equipos interesados en Rodgers, y si yo fuera Green Bay, lo que haría en este momento es ponerlo en el trading block y hacer lo que hizo Detroit con Matthew Stafford, aventarlo, que sea una subasta y a ver quién da más. Pero yo creo que eso va a esperar un poco más a que pase el 1 de junio, como el caso también de Julio Jones. Ahorita vamos a ver los análisis y lo que conlleva para todas las partes que se puedan ver envueltas en un trade por Julio, lo que generaría. ¿Puede llegar Julio Jones a los 49ers? Bueno, vamos a analizar todo y vamos a evaluar qué tan posible es esto, porque por un lado está quien dice vamos por él y vamos a traerlo como si fuéramos a comprar una bolsa de papitas, y por otro lado está quien dice definitivamente no se puede, no tenemos dinero. Bueno, vamos a ver. ¿Hay posibilidad? Sí, no, ¿cómo? Bienvenidos al Legado 49, suscríbanse si no lo han hecho, denle me gusta al video para que más aficionados a los 49ers lo vean y píquenle la campanita para que sepan cuando esté estrenando un video de Legado 49. Estimados, bienvenidos, yo soy Fernando y pues Julio Jones en el trading block. De esas cosas raras, pero que voy a ser honesto con ustedes, tiene unos 5 o 6 años que la liga está cambiando los conceptos que tuvo durante mucho tiempo. Esos conceptos donde las superestrellas no se van de los equipos, esos conceptos de que un jugador en su prime no va a salir, esos conceptos que los jugadores no pueden o no tienen la capacidad de negociación, pues todo eso ha ido pasando, ¿no? Y Julio, que es... Nos vamos a detener a ver toda su biografía porque ya conocemos de qué hablamos, ¿no? Es uno de los mejores receptores de todos los tiempos, hay que decirlo. Y en estos momentos, a sus 32 años, es sin duda uno de los, si no top 3, top 5. Por supuesto que Atlanta lo quisiera tener. ¿Por qué Atlanta no lo quiere? ¿Por qué Atlanta lo pone en el trading block? Y por supuesto hay muchos equipos. Exactamente. ¿What? O sea, ¿por qué? Julio Jones en el trading block. Bueno, este monstruo que es un freak auténtico, pues de repente entra en el trading block y uno se preguntaría, ¿pero por qué te quieres hacer de él, no? Bueno, rumores y especulaciones. Vamos a ver. Yo les puse esto, ¿por qué? ¿Por qué les pongo esta parte? Para que logremos entender de dónde viene todo y que hay un trasfondo real en lo que se está comentando, ¿no? No es nada más que de repente alguien llegó, puso una nota en redes sociales, se esparció y todo el mundo empieza a hablar de cosas que no son ciertas. No. Es muy diferente. Aquí lo que vamos a ver es lo que realmente dijo Fontenot, que es el nuevo general manager de los Atlanta Falcons. Y miren, aquí dice, los Atlanta Falcons reportaron que tienen un deseo por hacer un trade
o un trade por el potencial futuro Salón de la Fama wide receiver Julio Jones antes del inicio de la temporada 2021. De acuerdo a Jeff Schultz de The Athletic es una... es un sitio muy serio, con gente muy seria escribiendo, que generalmente tienen conexiones dentro de los equipos. Entonces, no, cuando hablamos de Athletic es una fuente bastante confiable. No 100%, no estamos hablando de Rappaport, no estamos hablando de Sheffer, no. Si ellos son prácticamente, si no el 100, a lo mejor el 99%, la realidad es que la gente de Athletic a lo mejor está en un 80-85. Bueno, de acuerdo a Jeff Schultz de Athletic, a los Falcons les gustaría hacer un trato con Jones debido a, en gran medida, al gran capital del salary cap que se está comiendo y que tiene Atlanta con solamente, ojito, escuchen este dato, 588,000 en cap o dinero que le sobre del salary cap, del tope salarial. O sea, ni siquiera es $1 millón. Hablamos de $588,000. No puedes hacer nada con eso. Se supone que tú como equipo debes llegar a la liga rayando entre 6 millones aproximadamente para poderte mover. Ellos no tienen ni eso. Bueno, Schultz, o sea, el cuate de The Athletic, listó unos cuantos equipos que podrían posiblemente estar en el mercado con Jones. Los Ravens, los 49ers, los Patriots, los Colts y los Chargers. También notó que una fuente de la liga dijo que los Tennessee Titans podrían mostrar interés. Ahí ya entramos en el aspecto que pongo aquí, especulativo. Una fuente de la liga dijo que los Titans podrían interesarse, aunque su situación del cap podría alejarlos de esta conversación. Pues yo creo que los 32 equipos se interesarían por Julio Jones, unos más que otros. Pero, o sea, ¿lo puedes hacer o no? Bueno, eso fue algo que se empezó a especular, ¿no? Y luego viene, entonces, esta parte. La entrevista que Justin Felder de Fox tuvo con el general manager de los Atlanta Falcons, Fontenot. Y entonces en esa entrevista, Fontenot comentó acerca de la especulación de Julio Jones, bla. Múltiples reportes habían indicado el interés de equipos que están llamando a los Falcons, y Fontenot dijo a Felder que Atlanta al menos escucharía ofertas por Jones, en parte por la situación salarial del equipo. A ver, el general manager está diciendo: no tenemos idea de lo que están diciendo, son especulaciones, son rumores, no he tenido ninguna llamada seria con nadie. Eso pudo haber dicho, pero él dice: al menos vamos a escuchar ofertas, porque tenemos una situación complicada en el salary cap que ya acabamos de ver aquí, con menos de $1 millón en el salary cap. Es una de esas cosas que cuando estás haciéndolas de manera correcta en una organización, tienes que escuchar si la gente llama por cualquier jugador. Bueno, cualquier jugador, dijo Fontenot. Especialmente estamos en una situación difícil de tope salarial. Solo es la circunstancia y no es sorpresa para nosotros. Sabíamos las circunstancias cuando llegamos. Recordemos, estimados, que Fontenot llega sustituyendo al anterior por todo lo que habían hecho, ¿no? Entonces, como dice, sabíamos. Nuestra administración ha hecho un trabajo excelente hasta este punto, poniéndonos en una posición para ser capaces de manejar el cap, y pues aún así tenemos que hacer más trabajo. Si ustedes recuerdan, los Falcons eran uno de los equipos más complicados en el salary cap antes de que arrancara la liga en marzo. Bueno, lo han ido arreglando con cortes, con reestructuras y demás. Aún así es complicado. Así que cuando los equipos llaman
para preguntar acerca de cualquier jugador, tenemos que escucharlos. Y tenemos que sopesar y determinar cuál es lo mejor para la organización. Y si tenemos que manejar todo, y tenemos que manejar todo con mucha clase. Sí. O sea, lo que está diciendo aquí en esta última parte es... estamos dispuestos a que nos llamen, que nos hagan propuestas. Si nos conviene lo hacemos. Y pues nosotros nos encargamos de avisar a los jugadores con toda clase. Claro, no es lo mismo Julio que algún otro jugador que de tercer equipo, ¿no? Entonces, a ver, esto es lo que dijo directamente ya el general manager en una de las entrevistas previas al draft. Bueno, obviamente viene el draft y ahí como que se apaga un poco el asunto, ¿no? Bueno, termina el draft, termina la resaca post-draft y entonces se empieza a salir ya esta información y hacerse presente. ¿Por qué? Porque Julio sigue ahí y porque los Falcons siguen teniendo ese problema de salary cap y tienen que firmar a sus rookies. Bueno, recordemos esto que dijo Kyle Shanahan en el Scouting Combine del 2018, cuando le preguntaban acerca de si íbamos a firmar, si los 49ers iban a firmar un receptor, bla bla bla. En aquellos entonces, recordemos, era la segunda temporada de Shanahan y Lynch. Estaba disponible Allen Robinson, había otros jugadores por ahí, también receptores, pero el más relevante era Allen Robinson, y muchos hablábamos de Allen Robinson porque podía funcionar. Y entonces dice Shanahan: no hay muchos tipos elite. Shanahan comenzó a explicar su filosofía con los receptores. Si hay un Julio disponible y tienes la oportunidad de conseguirlo, vas y lo consigues. Lo vale. Cualquiera que sea el precio, cualquiera que sea el pick que te piden, no hay muchos Julios en este planeta. Pero no necesitas tener uno para tener éxito. Bueno, eso dijo en 2018. De ahí también continuó hablando acerca de su sistema y de lo cual hemos platicado muchas veces. De acuerdo a Shanahan, él no requiere un receptor 1. Él requiere otro tipo de receptores. No necesariamente necesita un tipo elite. Bueno, de acuerdo. Pero también lo dijo: si hay un Julio, pues vas por Julio y lo tomas, ¿no? Ahí dijo en esa misma entrevista, en algún momento, que no todos son Julios y que no vas a dar mucho por un jugador que no es Julio. Ahora se estaba hablando de Allen Robinson, ¿no? Porque se comentaba mucho de ello. Bueno, recientemente, hace unos días, Shanahan dijo en conferencia, cuando le preguntaron acerca de esto: 3 años después vamos a ver qué idea tiene. Pero no, perdón, no fue en la conferencia de prensa, fue aquí en el podcast de Michael Irvin. Irvin lo entrevista y llega obviamente a la parte de Julio. Y ya sabemos cómo es Kyle Shanahan. Te dice mucho y te dice nada. Básicamente es lo que dice aquí. Fíjense: Julio Jones, para todos, especialmente si tienes la oportunidad de ser el coach, de ser su coach, es lo que dicen y más. Digo, el cuate es uno en 1,000,000, o sea, hace que el coacheo sea muchísimo más fácil. Eso es porque eso es lo que todo el mundo piensa y siente acerca de Julio. Es porque no me tengo que preocupar de decirlo. Es un conocimiento general. Todos saben que Julio está en un nivel diferente. Por eso es un tipo especial. A ver, aquí quiero que quede claro: un coach no puede venir a hacer como que intentar jalar a un jugador en conferencias o en un show de radio o de televisión, porque estaría violando la ley del tampering. Entonces no puede hacer eso, pero por eso hace mención. Todo el mundo sabe que es espectacular, todo el mundo sabe que son 1,000,000, todo el mundo sabe que es único y que está en otro nivel. Entonces, no estoy diciendo algo que nadie sepa, ¿no? Es lo que termina diciendo. Y
Yo no sé cuál es su situación, no sé si lo sabe, pero no te lo voy a decir. Pero lo que sí sé es que todos se sienten igual acerca de Julio. Verlo y cualquier persona vería que él es un cuate diferente. Dijo exactamente lo mismo pero revolcado. Julio es diferente a todos, pero el cuate que consideró más cercano a él fue Andre Johnson, compartió Shanahan. Y ya se sigue hablando con Irving de receptores, porque Michael Irving, recordemos, fue un receptor. Bien, Andre Johnson estuvo con Shanahan cuando este estuvo en los Texans como coach de receptores y demás. Conoce a Andre Johnson, que es uno de los mejores receptores de todos los tiempos también. Y sin duda, junto con J.J. Watt, la figura más grande del joven equipo que son los Texans. El problema con Andre Johnson es que estuvo en un equipo muy malo mucho tiempo. Y cuando se volvió bueno no les alcanzó. Dice que Julio es de ese nivel. Y yo creo que no tenemos ninguna duda con ello. Pero realmente, si se dan cuenta, nunca habla de si él considera que Julio podría llegar, si no. Perdón, si lo considera. Lo que estoy diciendo es que es un cuate que hace todo mucho más sencillo. Entonces, ¿hay interés? Pues yo creo que hay interés como todo, ¿no? A ver, pero vamos al punto fundamental. ¿Qué entregar a los Falcons? ¿Qué te van a pedir los Falcons? Recordemos una cosa, nosotros somos un equipo que no tenemos primeras rondas. Ahora, no sé si haya algún equipo que vaya a entregar una primera ronda por Julio. Probablemente sí, porque una primera ronda media baja por un receptor como Julio a sus 32 años, uno está seguro que te va a dar por lo menos 3 años más. Y es Julio Jones. No sé si alguien se anima a dar una primera. Pero ¿qué pedirían los Falcons? Sobre todo si en verdad están escuchando ofertas. Miren, yo lo veo así. Tengo 2 escenarios. El primero, tendríamos que dar nuestro pick de segunda ronda del 2022 y probablemente un pick de tercera. El complementario de ese mismo, no es cierto, ahí dice 2022, pero me acordé que no es cierto, no tenemos esa. Esa la tienen los Dolphins. Entonces tendría que ser del 2023 o nuestra tercera, que también sería baja. Bien. ¿Qué recibiríamos? A Julio Jones. El segundo escenario, ese es el que muchos están argumentando. Mucha gente cercana a los Niners ha hablado de que San Francisco le pediría a Atlanta quedarse con una parte del salario garantizado que tiene para poder meterlo dentro del salary cap directamente. Suena, vamos a decirlo, coherente, sí, pero aquí sale algo. Generalmente cuando un equipo va a quedarse con parte de ese dinero que se supone te tendrían que trasladar por hacer el trade, te va a pedir más en el trade. Entonces, si los Falcons van a comerse parte del dinero que vamos a entregar, o más bien que nos tendrían que trasladar, si ellos se comen parte de ese dinero, tendríamos que darles más. Entonces sería una pick de segunda ronda del 2022 y una segunda ronda del 2023. Ya sale carito, ¿no? Claro, ¿qué recibes? Pues a Julio Jones. Ok. Yo no creo que reciban menos o que aspiren a menos los Atlanta Falcons. Claro, por otro lado, tú necesitas deshacerte del jugador porque necesitas espacio salarial. Pero ese es un costo por un jugador elite. Y como acabamos de leer de Shanahan, un cuate que es completamente diferente. Un cuate que pues es espectacular y pues es Julio Jones. O sea, Money Talks, dice ACDC. Bien, postores por Julio. Yo lo he dicho, yo creo que los 32 equipos se pueden interesar, pero pues no los 32 pueden pagarlo. Primeramente, aquí abajo les pongo lo que ustedes estarán viendo y podrán ver en cualquier comentario que se haga de Julio Jones y bla bla bla. Es que Julio tiene un contrato todavía por 3 años. Y el contrato es de 15.300.000 este año, 11.513.000 2022 y 2023. Ese es el costo del contrato de Julio. Términos globales, así es. Términos reales no.
Pero ok, se los pongo aquí para que estimen cómo se está manejando. Bueno, primeramente, ¿por qué los Falcons se quieren deshacer de él? Porque miren esto. Tienen 412,000 de acuerdo a over the cap en el salary cap ahorita. Pero aquí en la segunda columna, que es el cap efectivo, después de que contraten a todos sus jugadores o hagan la transición de los jugadores rookies a su plantilla, etcétera, se estima que estén en menos 6,5 millones. ¿Por qué? Imaginen cuánto le van a pagar a Kyle Pitts, por ejemplo. Estamos hablando de Kyle Pitts, una selección global número 4. Estamos estimando, de acuerdo a lo que se le debe pagar, que a Trey Lance le van a pagar por ahí de aproximadamente, directo al cap van a ser 6,5 millones. Eso quiere decir que el Pitts, que fue la selección global 4, solamente una después de Trey Lance, va a andar por los 6. Y luego vienen los demás, ¿no? Ya con todo eso se estima que van a estar con menos 6,5 millones. 6,600,000. O sea, en negativo. No puedes hacer eso. Vas a tener que cortar gente. Vas a tener que reestructurar cosas. Pero los contratos caros no los pueden hacer. Bueno, ya buscarán la manera. Una de esas, perdón, es Julio Jones. Cambiarlo. Esa es la razón. Ahora, ¿se acuerdan que los Titans decían que iban por él? Vean los Titans. También están este es el infierno del salary cap, lo que vemos aquí. Ya firmando todas sus figuras, va a tener disponibles 425,000. ¿Cómo le haces para pagar los 15 millones de Julio Jones? Vean a los Saints. Van a estar en menos 2 millones, pero los Bears en menos 3. Bueno, este es el cielo del salary cap. Los equipos que mejor han manejado su salary cap y que tienen dinero. No es de sorprender que un equipo que ha sido malo como los Jaguars estén en primer lugar. Se estima que después de firmar a todas sus estrellas van a tener todavía casi 30 millones disponibles. Ellos podrían ir por Julio Jones. Ciertamente, y lo pueden pagar sin ningún problema. Los Jets se estima que van a quedarse con 15 millones después de firmar a todos. Podrían ir por Julio Jones y por ahí hacer una magia, etcétera. Y de ahí, bueno, vienen... Los Bengals no necesitan, tienen demasiados receptores ya. Digo, nunca poner a Julio Jones con Ja'Marr Chase sería una locura, pero siempre se puede hacer algo, ¿no? Los Broncos, los Browns, bla, 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 bla. Los Colts, que es muy, muy interesante, tenían 17 millones. Imaginen a Julio Jones ya en ese equipo. Pero aquí están los 49ers, que es lo que nos importa. Tendríamos aproximadamente 10 millones 800, que es más o menos lo que estima gente como Lombardi, que estaremos en los 11 millones, ya firmando a nuestros jugadores. Es lo que más o menos vamos a tener, entre 10 y 11 millones. ¿Alcanza para los 15? Evidentemente no. Entonces, ¿es posible? De manera muy seca diríamos, pues no, no es posible. Pero entonces vamos a revisar el contrato de Julio, que es lo que nos importa. Vamos a ver cómo está estructurado este contrato y qué es posible y qué no es posible. Tenemos, fíjense, esto, supone que en el 2019 firmó un contrato por 3 años. Pero después en el 2020 se reestructuró el contrato y entonces sacaron 2 años más, bla, bla, bla. O sea, los Falcons haciendo un destroce total de la administración, ¿no? Y aquí podemos ver, vámonos a lo que importa, que es este año, 2021. Aquí está lo que les decía, 15.300.000 su salario base, y los siguientes 2 años son empatados en 11.513.000. El bono prorrateado no le hagamos caso, porque esto es lo que debe Atlanta. Este dinero, que son casi 23 millones que están aquí, eso Atlanta lo tiene que pagar a la liga, sea como sea. Está prorrateado porque en teoría lo debe ir pagando cada año. Bueno, y luego viene el salario garantizado. Ahorita vamos a hablar de eso. Y el golpe al cap. El golpe al cap es una cosa, el salario base es otra, el bono es otra. Y entonces, el cap number, el golpe al cap, es la suma del salario base más el bono prorrateado. Aquí no hay, pero si hubiera bonos por roster o por lograr algo, aquí habría otra columna que te lo diría. En este caso no hay. Entonces la suma de estos dos,
15,300 más 7,750,000 te da los 23,050,000 este año. Próximo año, la suma de estos dos da 19,263,000, igual el siguiente año. Bien, esos son los golpes al cap para Atlanta. Ahora, ¿qué pasa si Atlanta, como dice aquí, hace un cambio por este jugador, por Julio, después del 1 de junio? De estos 23 millones que representan este 2021 por el contrato de Julio Jones, se reduciría a básicamente 7,750,000, que es lo mismo que el bono prorrateado. Repito, este no lo vas a dejar de pagar. Y te ahorras 15,300,000. 15,300,000 es lo que van a ahorrarse, que es que lo mismo del salario base. Si yo lo cambio a algún equipo, el otro equipo se tiene que hacer cargo de esta parte, del salario base. Yo me hago cargo del bono prorrateado, que pasándolo al 2 de junio, nada más me van a cobrar en 2021. Los restantes, que son poco más de 15 millones aquí, estos más de 15 millones, me los van a cobrar el siguiente año, no ahorita. Porque si ellos hicieran el trade antes del 1 de junio, vamos a suponer el 31 de mayo, a ellos les cobran completito lo que deben del bono prorrateado, que hablamos de los casi 23 millones que deben del bono prorrateado que aún no pagan. Pero si lo hacen después del 1 de junio, ellos nada más van a pagar esta parte, los 7,700,000, que es lo que corresponde a este año, y los restantes del 2022 y 2023 los van a pagar el siguiente año juntos. Entonces es nada más dividir lo que tengo que pagar del bono prorrateado en dos partes. Bien, pero se ahorrarían 15 millones. Acabamos de ver que ellos tendrían, ¿cuánto? Prácticamente menos 7 millones en salary cap, ya firmando todos sus jugadores. Menos 7 millones. Bueno, quitamos los 15 millones de Julio, restemos 15,300,000 a los casi 7 millones y les queda todavía un remanente a favor de aproximadamente 8. O sea, es un gran respiro para un equipo que lo necesite, que además ya 8 millones ya puedes manejar y poder entrar a la liga. Repito, no puedes entrar con menos de 6. Es muy complicado moverte durante el año. Ya entrarías con 8 millones. Claro, sin Julio Jones. Bien, vámonos a esta columna. El salario garantizado. Se los he dicho aquí en Legado 49. Los contratos son espectaculares, bla, 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 millones y millones y millones. A ver, ¿cuánto es el dinero garantizado? Completamente garantizado. Es ahí donde está. Y el dinero garantizado de estos 3 años de Julio Jones, 15,300, 11,513, 11,513, la suma de todo esto, que son más o menos 38 millones, ahorita lo vamos a ver, lo tengo aquí adelante, solamente están garantizados 17,300,000. Ni siquiera la mitad. De ese nivel, hay que verlo. Y esto es lo que a los equipos que van a recibir a Julio realmente les importa. El dinero que está garantizado. Completamente garantizado. Tiene garantizado todo su salario de este año, que son 15,300,000, y 2 millones de los 11,513,000 del siguiente año. El resto ya no está garantizado. Porque al equipo no le vas a trasladar esto. Le vas a trasladar esta parte. Y de esta parte la que le importa al equipo es esto. Lo que realmente está todavía garantizado. Bien. Entonces vamos a ver. Contrato de trade para Julio. Aquí hice esta tablita. Vamos a ver. Garantizado, ya lo dijimos. El dinero garantizado de lo que le queda es de 17,300,000. Él tiene todavía en espera no garantizados 21,026,000. Esto es lo que se le traslada al equipo nuevo. 38,326,000. Es lo que le tienes que pagar en 3 años a Julio. Leía a un comentarista que decía: es que Julio Jones, si lo traes, te va a costar 20 millones al año. Bueno, sí, suponiendo que reestructuras el contrato de alguna manera y entonces terminas ampliándole esto, pero esto no tienes que ampliar. O sea,
Su contrato no es por 3 años y 60 millones de dólares. Eso no es verdad. Él tiene un contrato este año, estos 3 años, de 38.326.000. Es lo que le trasladas al equipo que lo recibe. Si San Francisco lo trae, San Francisco se tiene que ocupar de 38.326.000, que si lo divides entre 3 años, estamos hablando de aproximadamente cerca de 13 millones por año. Nada que ver con los 20. ¿Sale? Que después Julio podrá ponerse espeso y decir que quiere más dinero, es otra cosa. Eso es otra cosa muy, muy distinta. Por lo pronto, su salario que le vas a trasladar de los Falcons a el equipo que vaya, o a los 49ers, es de prácticamente 13 millones en promedio al año. Bien. Ahora, pero entonces, ¿cómo le haces si llega a San Francisco? Nosotros ya sabemos, vamos a tener aproximadamente entre 10 y 11 millones de dólares disponibles para ya habiendo firmado a los que nos faltan, que son Trey Lance, Ambry Thomas y Trey Sermon. Son los 3 que faltan. El más caro es Lance, por supuesto. Bueno, van a sobrar aproximadamente entre 10 y 11 millones. Recordemos que su salario este año es de 15.300.000. ¿Qué hay que hacer? Bueno, Thomas, aquí está su contrato de estos 3 años. Ahorita les explico por qué puse estos 2 años aquí, pero ya realmente no los ocupé porque no tiene caso. Ahorita les explico. Viene, aquí están estos 3 años. Si se dan cuenta, yo ya cambié el salario base de 15.300.000 a 5.300.000. Recordemos que él tiene garantizados 15.300.000 de este año y 2 millones del siguiente año. O sea, 17.300.000. Bien. De lo que no tienes garantizado son 21.026.000. A los jugadores les encanta reestructurar porque les dan dinero del que no está garantizado. O sea, dinero que es puro aire, como les he explicado aquí. Cuando tú ves el contrato y revisas el dinero completamente garantizado, el resto es aire. Las reestructuras para los jugadores hacen que este aire se vuelva real. Y entonces, por eso les gustan las reestructuras. Hay una misconcepción acerca de que Tom Brady se bajaba el salario para que pudieran jugar, contratar a más jugadores. No hay algo más alejado de la realidad. Tom Brady nunca se bajaba el salario. Tom Brady reestructuraba su contrato. O creaba extensiones. Que es lo segundo mejor que le puede pasar a un jugador. Al reestructurar su contrato y darle dinero que no es garantizado y convertirlo en dinero garantizado, a los jugadores les encanta. Lo que sucede es que cuando lo hace el equipo y le reestructura el contrato a un jugador, el golpe al cap de este año lo empieza a postergar. Y para eso sirve la reestructura, que es lo que haríamos en el caso de Julio. Su contrato es de 3 años todavía. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Del dinero no garantizado, estos 21 millones, reestructuramos 10. Entonces, del no garantizado de los 21 millones, van a quedar no garantizados 11, porque 10 se los vamos a pagar de un solo golpe, pero como un bono. Bono que vamos nosotros a prorratear. Y aquí está. Estos 10 millones que están sumados aquí, se le pagan a Julio completos. Por eso les encantan a los jugadores las reestructuras. Aquí están 10 millones. Y entonces, yo San Francisco los voy a prorratear. 3 millones este año, 3 millones en 2022 y 4 millones en 2023. Yo se lo voy a pagar hacia la liga en abonos, porque para eso sirven las reestructuras, para que puedas amortizar ese golpe. Y para eso son los bonos. Los bonos los prorrateas. Bien, entonces, el salario base, lo que voy a hacer es que de tus 17.300.000 que yo te tengo que pagar, pase lo que pase, esto, aunque yo te cortara hoy o pasara lo que pasara, te lesionaras y no volvieras a jugar, esto yo te lo tengo que pagar a fuerza. Y los 10 millones, pues ya te los pagué, eso no me los vas a regresar. Entonces esto te lo tengo que pagar a fuerza, pero entonces como hicimos reestructura y te estoy dando más dinero, de estos 10 millones ya los volvimos de lo no garantizado, del aire ya los volvimos reales y aquí están para ti, tu salario base este año lo voy a reducir en 10 millones. Ya no van a ser 15 millones, van a ser 5.300.000. Entonces este año yo te voy a pagar
tus 5.300.000 más tu bono, y entonces tú vas a recibir 15.300.000. Tú vas a recibir exactamente lo mismo que ibas a recibir, nada más con la ventaja de que tú los siguientes años vas a tener dinero garantizado. Si se dan cuenta aquí, el salario base, que redujimos 10 millones, más el bono prorrateado de 3 millones que tocarían este año, dan 8.300.000. Este dinero está garantizado, ¿sí? 8.300.000. Ese sería el golpe al cap este año. No serían los 15.300.000, serían 8.300.000. Ahora, me pueden argumentar, oye Fernando, ok, pero si nosotros tenemos más o menos 11 millones, 8.300.000 al cap significa que nos quedaríamos con 3.300.000. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que reestructurar otro contrato. No sé si el de Jimmy Ward, no sé si el de Arik Armstead o incluso el de Jimmy Garoppolo. Porque tampoco es fácil. Aquí les pongo las de dinero muerto para verlo al final. Bien. ¿Cuál es tu salario garantizado este año, Julio? Tus 5.300.000 que tienes aquí. El próximo año, como de tus 17.300.000 que están aquí sumados, o sea, esos te los tengo que pagar como sea. El próximo año tú tienes 7 millones asegurados. Aquí están. Al cap, a mi cap, van a ser 10 millones totales. Tu salario más los 3 millones que prorrateé van a ser 10 millones. Pero aquí es donde no sé si a Julio le convenga. Es donde se puede poner densa la cosa. ¿Por qué? Porque básicamente a Julio le estás pagando el próximo año 7 millones nada más. Este año sí le pagaste sus 15.300.000 por el bono. El próximo año no le vas a dar un bono. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos 7 millones van a ser lo que le vas a pagar. Nada más. Y el 2023, que es cuando viene la famosa explosión del salary cap por los contratos televisivos, suponiendo que así sea. O sea, los contratos no, los contratos ya está. Que sea en 2023. A lo mejor dicen que va a ser para el 2024 porque tiene que pasar primero el 2023. Perdón, para que paguen, entonces ya en 2024 explote. El salario base tiene que llegar a 16.026.000. Más el bono prorrateado, que de todas formas nos va a pegar estos 4 millones. Y de estos 16 millones, hay 5 millones garantizados. El golpe al cap sería en 2023 de más de 20 millones por Julio. Ese es el golpe. Nos pasamos 2 añitos. En 2 añitos, fíjense, la libramos con menos de 20 millones entre los 2 años. El tercer año ya es de 20 millones. ¿Qué pasaría si lo cortáramos en ese momento y dijéramos, no, pues no nos vamos a tragar 20 millones? Lo cortamos y de dinero muerto tendríamos lo que resta del bono prorrateado, que son los 4 millones, y los 5 millones que todavía le debemos de dinero de su salario garantizado, de estos 17 millones. Entonces le tenemos que pagar estos 5 millones y dejarlo en libertad, y nosotros nos quedamos con un golpe de dinero muerto de 9 millones. Suponiendo que así fuera. Aquí, claro, le puedes dar una reestructura, le puedes dar una extensión, puedes hacer muchas cosas. Y es por eso que dejo estas 2 líneas aquí. Y va a colocar años void. Los años void son años que se le suman a un contrato, pero que el jugador no los va a jugar. Son simplemente para postergar el bono prorrateado. No tiene caso prorratear este bono de 10 millones por 5 años, que serían 2 millones por año, porque realmente el ahorro del cap es muy escueto, no es mucho. Entonces no tiene ningún caso. Estos 2 años, sin embargo, podrían sucederse si para el segundo año, o sea, para el 2022, Julio quisiera más dinero. Y entonces, con tal de mantenerlo, de los 11 millones que todavía nos quedaría de dinero no garantizado, podríamos intentar buscar darle otro bono y a lo mejor meterle años void aquí. Los años void se utilizan cuando a lo mejor no quieres a un jugador, porque en otra situación lo que podemos hacer es darle una extensión ya en el 2022. Bueno, después de ver todos estos números, a lo que vamos a llegar simple y sencillamente ¿es posible? Sí, sí es posible. ¿Complejo? Es complejo. Pero se puede hacer un movimiento que puede ser muy caro. Bueno, pues la calidad cuesta en la NFL, y esta clase de cosas como las que hizo en el Super Bowl, claro, ya sé que fue ese Super Bowl hace 5 años, 6 años.
pues no las hace cualquiera. Esta recepción que es fabulosa, pues es algo que vale Julio Jones, ¿no? Bien. Eso es lo que tenemos y lo que les quería comentar. ¿Por qué? Para que entendamos dónde estamos y qué es lo que podemos o no podemos hacer. Mucho se dice de que no es posible, ya vimos que sí es posible. Muchos dicen que es muy fácil, tampoco es como ir y comprarte una bolsa de papas. No. Estamos hablando de Julio Jones. A ver, señores, la calidad cuesta, no es barata, y menos en jugadores probados. ¿Julio es un cuate de 32 años? Sí, por eso no vale una primera ronda. Lo que hizo Bill O'Brien con DeAndre Hopkins fue una excepción. O sea, un cuate como DeAndre Hopkins no debió haber salido por menos de una primera. Pero bueno, esa es una excepción. Pero jugadores de ese nivel cuestan una primera ronda. Claro, una vez que pasas los 30 años empieza a decrecer ese valor. Y es por eso que a lo mejor ni siquiera es por una segunda, es por una tercera y un grupo de cosas. A lo mejor es un jugador. No sé qué tanto le convenga a Atlanta a un jugador. Y lo digo porque al final al jugador tienes que pagar. Y lo que ellos necesitan es dinero. Por ello están haciendo este movimiento. De Matt Ryan no se pueden deshacer porque sale todavía más caro que el mismo Julio. ¿Podemos nosotros traerlo a San Francisco? Sí. Pero como ya vimos, no sería fácil. O sea, no podemos nada más trasladar sus 15 millones 300 de este año y pagarlos porque no podemos. Hay equipos que pueden hacerlo como los Jaguars. Ellos sí. Y no les afecta. Pero nosotros no. Si nosotros quisiéramos a Julio, tenemos número uno, pagarle a Atlanta lo que vale un Julio Jones de 32 años, que sería más o menos eso. Ayer en la noche veía que decían los fanáticos de los Chiefs, habían puesto una imagen de que ellos querían a Julio y lo que ellos pagarían por él. Y decía allí una segunda, una tercera y una sexta del próximo año, a cambio de Julio y una sexta del próximo año. No estoy tan disparatado con lo que estoy diciendo con la segunda ronda. Ahora, consideremos una cosa. Si vamos a dar segunda y tercera del próximo año, nos quedaríamos sin primera, sin segunda y sin tercera ronda el próximo año. Y ni siquiera la tercera compensatoria. ¿Vale la pena? Estamos hablando de que son 4 jugadores. Y de los cuales, pues si uno ya sabemos que no va a estar, que es la primera ronda, un jugador de segunda ronda y 2 jugadores de tercera. Ahora, el segundo punto, que a lo mejor de esos 15 millones, Atlanta se quedara con 5 millones. Para que así nosotros pudiéramos reestructurar aún mejor el contrato de Julio y no tuviésemos que hacer otra reestructura. Porque si le quitamos 5 millones a lo que acabamos de ver, podríamos nosotros incluso tener un golpe al cap de 3, 4, 5 millones y así nosotros nos quedarían entre 5 y 7 millones todavía para arrancar el año, que es, estamos en los 6 millones que les hablo que necesita un equipo para arrancar el año. Bueno, de ser así, Atlanta te va a pedir más, como lo vimos. 2 segundas rondas, entonces imagínense, no tenemos primera, no tenemos segunda en 2022, no tenemos primera y no tenemos segunda en 2023. Está todavía el hecho de Jimmy Garoppolo. Si Jimmy Garoppolo no se lesiona y tiene un gran año, tenemos una ronda de primera o segunda asegurados ahí. Sí, pero ¿y si se lesiona? No nos da ni una sexta. A lo que quiero llegar con esto es obtener un cuate del nivel de Julio Jones no va a ser barato. Ciertamente tendríamos que pensar que en un par de años no tendríamos jugadores de mucha calidad en el draft o jugadores de gran renombre en el draft. Por lo menos ya dejamos la calidad de lado, porque al final todo es una apuesta y con Julio sí sabes lo que tienes. Uno de los mejores receptores de la liga, que si lo pones junto con George Kittle, con Brandon Ayuk y con Deebo Samuel, pues imaginen lo que puede llegar a pasar, ¿no?
Y ciertamente Jimmy Garoppolo se vería muy beneficiado. Pero un cuate como Trey Lance, con el brazo que tiene, Julio se queda con todo lo que le mandes. Imagínense lo que podría llegar a ser, ¿no? Claro, insisto, no va a ser barato. ¿Se puede? Sí es posible. Pero dos, es complejo. Ni por un lado, ni por un extremo va a ser fácil, ni por el otro extremo va a ser imposible. No, sí se puede. Pero se requiere de cuestiones muy complejas para poder, número uno, hacerle la oferta a Atlante que la acepte. Y dos, manejar ese contrato que tiene Julio Jones y sus 17.300.000 garantizados. Así que, por eso quería hacer este video para comentarles cómo está la situación con Julio y de si es posible que llegue o no. Suscríbanse al Legado 49 si no lo han hecho, denle me gusta al video para que más aficionados a los 49ers lo vean y píquenle a la campanita para que sepan cuando esté estrenando un video de Legado 49. Gracias, estimados, cuídense y hasta luego.